Javier ha sido hasta ahora catedrático de Geografía Física en la Universidad de Barcelona. Recientemente ya es profesor emérito. Es uno de los mayores especialistas de climatología en nuestro país. Y bueno, pues es un honor recibirle aquí en esta universidad, en la Universidad Pública de Navarra. Javier se doctoró en Geografía e Historia en 1982 y también es licenciado en Ciencias Matemáticas. Ha sido académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Es especialista en análisis probabilísticos de la precipitación y cambio climático. Ha sido presidente de la Asociación Española de Climatología y de la Asociación Española de Geografía. También ha sido director del Instituto de Investigación del Agua y bueno, tiene un número muy voluminoso de publicaciones, tanto en libros como en artículos académicos. Ha sido también revisor del IPCC en sus capítulos, publicaciones, informes cuarto y quinto. Y bueno, pues es un conferenciante muy reconocido, participa de manera frecuente y habitual en medios de comunicación. Y vamos a escuchar sus aportaciones. Después habrá un ratito para preguntas y para dialogar. Así que si tenéis alguna cuestión, pues después se la podéis preguntar a Javier. Un asunto logístico, Javier, discúlpame un minuto, es que para que podáis tener el certificado de asistencia, hay una lista fuera, en una mesa a la derecha, para poder firmar la asistencia. Entonces, si vais a solicitar ese certificado, por favor, cuando salgáis, poned vuestra firma para que después os podamos enviar los certificados de asistencia. Sin más, Javier, por favor. Buenos días, Egunon. Muchísimas gracias por la invitación que he recibido de la cátedra Aprender y CASI y también de iComunitas de esta Universidad Pública de Navarra, y especialmente a la profesora Lidia Delicado por la amabilidad que ha tenido en traerme aquí y por todos los aspectos organizativos previos. Muchas gracias, Lidia. Es un placer estar con todos ustedes. Muy bien, pues espero que no me dé mucho la tos después de haber tenido una cantidad de conferencias y de viajes estos últimos días. Miren, como es la primera intervención, va a tener un cierto carácter contextual. Comenzaremos lejos de aquí, a nivel global, planetario, e iremos haciendo un recorrido, un zoom, para finalmente llegar hasta Navarra, en alguna medida, ¿no? Creo que no estamos en Pamplona, ¿verdad? Con estas palmeras hermosas que se yerguen en la noche y con esos edificios rascacielos al fondo. No, en efecto, estamos en Singapur. Singapur nos demuestra que el determinismo geográfico, aquello de que no se podía vivir en las latitudes intertropicales, que los habitantes de aquel ámbito eran vagos, perezosos, qué locura, ¿verdad? Eran personas indolentes. No, Singapur está prácticamente en el Ecuador, a 1 grado de latitud norte, y es una de las ciudades más avanzadas del mundo, con un transporte público, por ejemplo, modélico, organizada de una forma extraordinaria. Pero eso sí, la otra imagen que capté también allí, a costa, como ven ustedes, de un enorme consumo energético para poder tener refrigerados los espacios públicos, ¿no? Miren, a veces comienza alguna conferencia con un cuentakilómetros. Si ustedes llevan en su automóvil 40.000 kilómetros, ya han dado una vuelta al planeta sin darse cuenta. Y el taxista que he tomado ahora llevaba, si no recuerdo mal, 120.000. A veces un taxi lleva 200.000 o más. En ocasiones le digo al taxista, ¿sabe usted que ha dado ya 3 vueltas al planeta, 4 con este automóvil? Y se queda maravillado. ¿Tan pequeño es el planeta? Sí, todos ustedes, todos hemos dado muchas vueltas al planeta sin darnos cuenta. El planeta se nos ha hecho pequeño.
por la globalización, por nuestra capacidad de desplazamiento, por todo ello. Y en este planeta pequeño de solo 40.000 kilómetros de circunferencia vivimos ya más de 8.000 millones de humanos, cada día consumiendo un volumen de recursos enorme y cada día también produciendo un contingente extraordinario de residuos. No hace falta ser un sabio para pensar que algo le puede pasar al planeta. Miren un dato que no encontramos en los manuales de geografía. ¿Cuál es la densidad de población humana, considerando solo la superficie emergida? Pues ya es 54 habitantes por kilómetro cuadrado. No está mal. No digo que no podamos ser más, es ese otro tema, ese de la capacidad de carga del planeta. Y aquí presentes especialistas en la sala de geografía y de geografía de la población lo saben bien. Miren otra imagen. Vamos a un lugar remoto del planeta, al desierto de Arabia, allí en el corazón de la península de Arabia. En 2000, una imagen de la NASA nos mostraba que sobre el fondo ocre de las arenas del desierto aparecían esos círculos, esos discos verdes. La interpretación parece fácil, ¿no? Son aquellos sistemas de regadío a partir de unas estructuras pivotantes que generan un espacio verde que contrasta cromáticamente con ese fondo monótono de las arenas del desierto. Era un lugar llamado Wadi ad-Dawasir, Wadi en árabe, nos recuerda Guadalquivir, Guadiana, pasa por allí un curso fluvial sin agua normalmente. Unos años después, en 2017, miren ustedes la transformación. Muchos de los círculos son ya tangentes con los vecinos. Y eso en un lugar de clima extremo. Estamos cambiando la faz del planeta de una forma extraordinaria, los usos del suelo. Está cambiando el balance energético y el balance hídrico de muchos lugares del planeta. Todo ello a partir de agua fósil, agua datada hace más de 30.000 años o que tiene una edad de más de 30.000 años. En 2009, 30 coautores, comenzando por un nórdico conocido en estudios sobre sostenibilidad, Rockström, y entre ellos algunos premios Nobel, por ejemplo, un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, publicaron un trabajo muy importante en una revista internacional destacada llamada Ecology and Society y lo titularon Los límites del planeta. Los límites del planeta. Y ellos identifican, estos autores, identifican 9 problemas que constituyen 9 grandes retos para la humanidad. Todos ellos llevan asociados unos límites sobrepasados los cuales podrían derivarse para el planeta efectos muy graves o incluso irreversibles. ¿Saben con qué tema, con qué problema encabezan la lista? Sin duda, con el cambio climático. Consideran que es el principal reto que tiene planteada la humanidad en este siglo XXI. Y luego continúan la acidificación de las aguas del océano, que deriva precisamente de esa mayor presión parcial de CO2 sobre las aguas, cambios globales en 2 elementos químicos importantes, el famoso agujero de ozono, que es el único de los 9 que está en vías de solución, carga del aerosol atmosférico, uso de agua dulce, cambios de usos del suelo, como ilustrábamos con la anterior diapositiva, pérdida masiva de biodiversidad, contaminación química. Pero miren, el cambio climático, como se ha expresado aquí anteriormente por parte de la profesora Delicado y de las autoridades, no es solamente un problema ambiental, es un problema de modelo económico consumista, en particular de modelo energético, basado en los combustibles fósiles preferentemente, pero también es un problema de inclusión social, de equidad social. Ya se ha dicho aquí, la profesora Delicado, los pueblos pobres sufren más que los pueblos ricos, los efectos negativos del cambio climático, las mujeres en particular. Y es también, y esto nos afecta enseguida, ¿no? Es hasta un problema de salud. Y de salud pública, como veremos a lo largo de esta intervención. Y miren ya de entrada, en 2009
hacía 15 años. Yo no me di cuenta, pero la revista probablemente Top en Medicina, de Lancet, publicaba una especie de editorial diciendo textualmente: el cambio climático es la amenaza más grande para la salud global en este siglo XXI. Los médicos, los biomédicos, no los climatólogos, no los geógrafos. Desde ese medio de la medicina se advertía que era la principal amenaza para la salud global. Pero después, muy reciente, Nature, la revista top en ciencia, decía: las ciudades deben proteger la salud de sus moradores. Esto en 2021, ¿no? La preocupación por el cambio climático en cuanto a los efectos negativos en la salud está emergiendo de una forma muy importante. Bien, pero volvamos ahora a aspectos conceptuales en esta mirada global, contextual. Hemos estudiado ya los escolares lo que es el sistema climático, ¿verdad? Aprovechando esta imagen de iconos de uno de los informes IPCC, tienen aquí, he añadido unas elipses en rojo, las 5 componentes del sistema climático: la atmósfera, el océano, la superficie emergida, la biosfera, que forma parte también del sistema climático, y la criosfera, que nos parece más remota, más lejana para un habitante como nosotros de latitudes medias. Son los hielos y la nieve de la Antártida, de Groenlandia, de los glaciares de montaña. Pero miren, a mí este esquema me gusta añadirle una 6ª componente al sistema climático. En el corazón de esta imagen, aprovechando aquella fábrica, aquella casa, aquella vía de comunicación, yo ya les digo que en el siglo XXI tenemos una 6ª componente del sistema climático nosotros mismos, esos 8.000 millones de humanos. ¿Por qué? Porque ya tenemos capacidad de alterar las restantes componentes del sistema climático, no solamente a una escala local, que siempre lo hicimos desde que estamos en la faz del planeta, siempre adecuamos el medio a nuestras necesidades. No, estamos dejando ya huella en las restantes componentes del sistema climático a una escala global, planetaria. Y la primera manifestación de ello es el calentamiento global. El clima futuro, por tanto, ya depende de nosotros. Depende del Sol, como siempre. Siempre hubo cambios climáticos. Y depende de los volcanes, de la actividad volcánica también, de esas dinámicas naturales. Pero ya depende también de cómo nos comportemos, qué uso hagamos de la energía fósil, etc. Muy bien, pues de todas esas componentes, el océano tiene una gran importancia. Como ustedes saben, el agua es entre las sustancias comunes aquella que tiene un mayor calor específico. Hay que aportarle mucho calor para que vea elevar su temperatura y hay que robarle mucho calor también para que baje su temperatura. Si van a la playa, al Cantábrico, al Mediterráneo, en junio todavía el agua está fresca. Pero entramos ahora en octubre y todavía en el Mediterráneo por lo menos se pueden bañar con una temperatura confortable. Le cuesta enfriarse. Es decir, tiene mucha inercia térmica el agua. Los climas costeros o insulares tienen menos contraste de temperatura, día-noche, invierno-verano, que los climas continentales, ¿no? Y esto se nos vuelve un poco en contra en este asunto, en este problema. Porque miren, ya se sabe desde hace tiempo, en revista Science, que aunque mañana mismo dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, todavía por la inercia térmica que tiene el sistema seguiría la temperatura aumentando durante unas décadas. A veces me gusta poner el símil del transatlántico, que quizás ya me han oído mencionarlo alguna vez. Si un transatlántico se aproxima al puerto y lleva una velocidad equivocada o un rumbo erróneo, en el último momento no hay nada que hacer, va a chocar contra el muelle, porque es una estructura flotante con mucha inercia. Bien, el planeta tiene mucha inercia térmica por esa componente oceánica. Y eso ha dado lugar a que desde el ámbito del derecho ambiental, y quizás en la sala hay alguna persona del derecho, se invoque a menudo el principio de cautela o de precaución. Si tenemos la sospecha, aunque solo sea sospecha, de que una acción en el medio puede conllevar un efecto muy negativo o grave contra nuestros bienes o contra nuestras vidas, alto. Y eso también, como decía antes una de las autoridades presentes, creo que Itziar o Begoña, eso llevó a declarar la emergencia climática
incluso aquí el Gobierno de Navarra en 2019, mi universidad. Y si estamos en emergencia climática, si realmente creemos que estamos en emergencia climática, toda emergencia obliga a la acción urgente. Si no, no es tal, son puras palabras, no hay emergencia. Y eso lo reflejan los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el número 13, en que dice, así como título de forma significativa, acción. No dice que vamos a ir contra el cambio, no, acción. Se trata de actuar y lo más urgentemente posible. Miren, la raíz del problema está en esas emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, que estamos emitiendo a la atmósfera en una cuantía enorme, sobre todo desde el inicio de la revolución industrial. El último dato que he actualizado para ustedes, ya consolidado del mes de septiembre a nivel global, estamos en 422 partes por millón. CO2 no hay mucho en valores absolutos, pero su efecto es de calentamiento y por eso se expresa no en porcentajes, porque sería un número decimal pequeño, sino en partes por millón. Y vean la gráfica de la evolución a partir de datos fehacientes, instrumentales, objetivos, medidos en lugares tan remotos como las Islas Hawái. España tiene también un observatorio de este estilo en Tenerife, a 2.300 metros de altitud en Izaña, de manera que no están reflejando pues, las emisiones contaminantes de una ciudad, de un área industrial, sino que se nos están dando una radiografía del nivel de los gases que componen el aire que respiramos. No ha dejado de aumentar, ni durante la pandemia, aunque se paralizó, se ralentizó la actividad industrial y el transporte, ha seguido aumentando la concentración de ese gas en la atmósfera y no le vemos el final. Inquieta, desde luego, es inquietante. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues miren, que la temperatura media global ha aumentado en 1,1 grado centígrado respecto a ¿qué? Tenemos aquí la gráfica, respecto a un periodo de referencia centrado en la segunda mitad del siglo XIX. Respecto a la media de la temperatura de ese medio siglo, en estos momentos, el último decenio nos ha situado en 1,1 grado. Y cuesta mucho transmitir al público, al gran público, y en esta sesión hay especialistas en ello, en comunicación, inquietud por, entre comillas, solo 1,1 grados. Si en el transcurso de una jornada normal, y aquí en Pamplona ustedes lo saben muy bien, podemos amanecer con 8 grados y al mediodía 18 o 20 o 22. Solo 1,1, pero es mucho. Supone una gran acumulación de calor en todo el sistema climático. Ya estamos en 1,2. Por lo tanto, yo me atrevería aquí a decir esta mañana, en esta jornada, esta iniciativa tan interesante, que desgraciadamente vamos a tocar y sobrepasar el 1,5. Aquel 1,5 que el Acuerdo de París de 2015 se va a cumplir una década. Y no ha cambiado tanto, no han cambiado tanto las cosas. Se nos alertaba que no hay que llegar al 1,5, vamos a llegar. En un par de décadas, como mucho, ya estamos. Y sobre todo, no alcanzar los 2 grados, tal como vamos, lo sobrepasaremos. Pues bien, ese tramo final es al cual nos referimos como calentamiento global, ese incremento tan marcado de la temperatura. Bien, hacemos un zoom, empezamos a hacer esas aproximaciones a nuestra realidad más próxima. En el conjunto de la cuenca del Mediterráneo, buena parte de España, Italia, sur de Francia, etcétera, los países norteafricanos en su banda septentrional, resulta que la evolución de la temperatura, ahora en azul de la cuenca del aire, de la cuenca mediterránea, es paralela a la global, a la planetaria en verde oliva, paralelas, pero la tasa de aumento es superior. Estamos en 1,4, 1,5 como aire de la cuenca del Mediterráneo. Es un hotspot, se dice a veces, un área, un lugar, un punto especialmente sensible al cambio climático, al calentamiento. No es la región más crítica del planeta, que esa es la cuenca del Ártico, porque allí aquella débil corteza de hielo marino se está fundiendo y las aguas líquidas absorben más calor que el hielo reflectante y eso produce un feedback,
un proceso de retroalimentación positiva, de modo que la causa inicial del calentamiento sale al final reforzada. Pero es que la cuenca del Mediterráneo, un ámbito casi cerrado, conlleva esa mayor sensibilidad. Si hacemos el zoom, vamos a una región, Cataluña, ha aumentado también la temperatura claramente y tiene en el tramo final, como los años más cálidos. Si hacemos un zoom y llegamos al ámbito local, de lo global a lo local, es un ejercicio muy geográfico, ¿verdad? Todos los geógrafos aquí presentes. La evolución de la temperatura en un siglo de la ciudad de Madrid, a partir de un buen observatorio, el Retiro, miren qué incremento, 2 grados casi y medio, la ciudad de Madrid. Es mucho, en un siglo, muchísimo, pero claro, aquí tenemos inserto el calentamiento global más el plus regional de la cuenca del Mediterráneo, más el plus urbano, porque todas las ciudades en su centro, también Pamplona, tienen ese fenómeno local de las islas de calor. Especialmente de noche, los centros son más cálidos que la periferia. Un fenómeno bien sabido, que hemos podido estudiar en varias ciudades y que podrían ser motivo para otros temas, aunque al final también incidiré de nuevo en este aspecto. Muy bien, otros cambios observados en el sistema climático. A lo que me refería antes, la cuenca del Ártico. Fíjense ustedes la reducción de la corteza de hielo marino en esta comparación de 2 periodos relativamente recientes. Ya las potencias limítrofes del Ártico se están geoposicionando estratégicamente porque saben que quedará libre de hielos una ruta comercial a través del Polo Norte a finales del verano boreal. Luego el hielo se recompondrá cuando llegue el invierno crudo, pero quedará una ruta muy golosa para ir de Nueva York a Japón. Será mucho más rápido ir por el Polo Norte que bajar por la costa este americana, entrar en el Golfo de México, Centroamérica, pasar el Canal de Panamá y el anchísimo Pacífico de más de 10.000 kilómetros de anchura. Con el impacto que tendrá esto. No hay un tratado ártico, hay un tratado antártico que protege el continente blanco, pero el Ártico no, hay pequeños tratados. Otro cambio observado muy importante. En estos momentos el aumento del nivel marino prácticamente es de 4 milímetros por año. También es muy difícil transmitir preocupación a nuestros conciudadanos por solo 4 milímetros en un año cuando uno va a la playa y una ola de metro, metro y medio la afronta sin temor, ¿no? Pero serían 4 centímetros en una década, 2 palmos en un siglo, y eso es mucho. Y un porcentaje nada despreciable de la población mundial habita litorales, áreas costeras. El aumento del nivel marino se debe a 2 motivos. A la fusión del hielo continental, el marino no, continental, pero también a la pérdida de densidad del agua cuando aumenta la temperatura. Por tanto, aumenta el volumen de la masa líquida. Más ejemplos. Mire, un buen testimonio del calentamiento es el retroceso glaciar que prácticamente es casi generalizado en el planeta. Aquí tienen 4 imágenes de un pequeño glaciar andino, el Chacaltaya, en los Andes bolivianos. Era pequeñito, 1940, cuarto superior izquierdo, tenía 22 hectáreas de superficie. El hielo allí solamente puede estar a más de 5.000 metros de altitud. Si pasamos al cuarto superior derecho, año 82, se había reducido a 14. 1996, 8. 2005, un campo de fútbol de hielo. Bien, un listado internacional que lleva todos los nombres de los glaciares lo dio por desaparecido en 2010. Claro, ustedes pueden pensar, ¿qué me importa el Chacaltaya? Si probablemente en el pasado geológico no existió en algún momento, cierto, o fue más extenso en otro, cierto. Pero si yo les digo que parte del agua de boca de la capital boliviana, La Paz, y de otra próxima, populosa, El Alto, procedía de las aguas de ablación de este glaciar y de otro hermano, ya la pérdida del hielo del Chacaltaya tiene unas connotaciones mucho más graves que las anecdóticas que podíamos suponer, ¿no? Y esto está ocurriendo en los Alpes, en los Pirineos. No quedará glaciarismo en la península ibérica. Esos pocos glaciares que quedan en el Pirineo de Huesca no existirán en el 2050. Nos lo dicen desde el Instituto Pirenaico de Ecología.
sin duda. Y en África, que hay 3 macizos con glaciarismo ya relicto prácticamente, tampoco habrá Monte Kenia, Kilimanjaro, Montes Rubenzori. En Internet pueden encontrar ustedes antes y ahora imágenes tan espectaculares como esta. Una lengua glaciar que entraba en una bahía en 1909, ha habido que contornear su perímetro para saber pues, por dónde andaba a principios del siglo pasado, ¿no? ¿Han visto ustedes La Sociedad de la Nieve? Esa película impactante, psicológica, de Juan Antonio Bayona. Miren, hoy sabemos que la catástrofe hubiera sido fatal de aquellos deportistas uruguayos si hubiera ocurrido, porque en aquel Valle de las Lágrimas, donde impacta la nave, pierde el morro y parte de la estructura, va resbalando por un manto de nieve, hace ya años cuando ocurre el accidente importante sobre un glaciar, ya no existe el glaciar. Y cuando llegamos a esa primavera austral, ocurrió el accidente en septiembre, prácticamente en aquel valle, casi ningún año hay suficiente colchón de nieve para, en aquel deslizamiento de 600 metros, amortiguar el impacto. National Geographic nos lo ha mostrado recientemente. Cómo ha cambiado el mundo en poco tiempo, en unas décadas. También las aguas marinas de la costa han ido aumentando. Aquí les traigo datos de la Costa Brava, sin duda, con evoluciones estadísticamente significativas, incluso a una cierta profundidad. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la lluvia? Pues no podemos decir muchas cosas. Podemos ser muy contundentes, enfáticos con respecto a la temperatura que ha aumentado y seguirá haciéndolo, como veremos, pero en la lluvia ya tenemos más incertidumbres. En todo caso, les traigo a colación esto que ustedes pueden ver, mitad superior. Tenemos un mapita donde representamos, a partir de muchos observatorios, más de 2.500, el régimen pluviométrico estacional. Es decir, cuál es la estación más lluviosa en promedio y cuál la más seca. En España es extraordinario. De los 24 posibles regímenes, son permutaciones de 4 elementos, hay nada menos que representados 12. Donde ven azules, el máximo es invernal, puede ser invierno, primavera, otoño, verano, invierno, otoño, primavera, verano. El Cantábrico, parte de la España más atlántica, donde ven verdes, en buena medida cerca de Navarra, no en toda Navarra, que es muy variada, tenemos máximos primaverales, verdes más claros, más oscuros, depende de la combinación. Donde ven esa franja a la derecha, es decir, esa franja pegada a la cuenca del Mediterráneo, desde Cataluña hasta Murcia, máximos otoñales. Cuando llueve en Valencia es sobre todo en otoño y a veces de una forma torrencial. Y luego tenemos alguna manchita en el Pirineo y en la Ibérica ya más meridional con máximos estivales. El verano es la estación más lluviosa, son nidos de tormentas. Pues miren, esto era lo que sabíamos durante 30 años antes de hablar de cambio climático. Ya cuando comienza el calentamiento global cambia el mapa. Los azules se mantienen, los amarillos se mantienen, pero el verde pierde mucha superficie, los máximos primaverales, a costa del otoño. El otoño se traslada hacia el interior de la península ibérica. ¿No es esa una buena consecuencia para el agro de secano? Los cultivos de secano necesitan lluvia en primavera, fundamentalmente, ¿no? Se está perdiendo a favor del otoño. Es posible, como indicamos aquí, con un interrogante, que la influencia de un Mediterráneo más cálido se prolongue hacia el interior de la península ibérica, ¿no? Desde aquella franja estrecha costera hacia el interior de España. Bueno, sexto IPCC, miren, dos afirmaciones importantes. La escala de los cambios climáticos, el cambio climático reciente, no tiene precedentes en periodos dilatados de tiempo. Ahora lo veremos. Y la otra, por primera vez se dice que sí, siempre hubo olas de calor y de frío, siempre hubo sequías y lluvias torrenciales, huracanes en el Caribe. Pero ahora la ciencia afirma que son más frecuentes y más intensos, más severos. Sobre las escalas, aprovechando una misma gráfica, esta no es propia evidentemente del IPCC, la concentración actual de CO2 que respiramos
es la más elevada a partir de estudios paleoclimáticos de los últimos 2 millones de años. La tasa de aumento del nivel marino, la más rápida en por lo menos los últimos 3 milenios. También la pérdida de superficie de hielo en el Ártico, a la que antes mencionaba, es al menos la más importante en el último milenio, y el retroceso glaciar, del cual hemos puesto varios ejemplos, no tiene precedentes en los últimos 2000 años. Y aquí les he resumido cómo hemos ido ganando certidumbre, certeza de que somos nosotros los humanos los que estamos detrás de este cambio, ¿no? Tercer IPCC, 2001, se decía probable. Cuarto IPCC, 2007, muy probable. Quinto, 2013-14, sumamente probable. Y el sexto IPCC se dice inequívoca. La influencia humana ya en ciencia se considera inequívoca en cuanto al calentamiento. Y eso, como ustedes saben, en ciencia tiene que ir avalado por un nivel de confianza, ¿no? Del 66%, hemos pasado a un 90%, a un 95% y más ya de un 99%. Es una evolución muy clara. La BBC, como aquí se hablará también de comunicación, se atrevió a tomar un gráfico del sexto, el último informe IPCC, y presentándolo a sus lectores y a sus telespectadores. Pero un gráfico muy potente del sexto IPCC, que muestra que somos los humanos los que estamos detrás. Miren, la gráfica que hemos comentado antes de la evolución de la temperatura es la que ven en rojo con aquella palabra observada. Con ese tramo final es el calentamiento. Cuando utilizamos los modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que disponemos para ver y analizar la evolución del clima, y los hacemos funcionar hacia atrás, hacia el pasado, por ver si reproducen bien lo observado, nos dan esa gráfica inferior en un tono que yo veo aquí como verdoso. Bueno, vienen a coincidir desde 1850 hasta los años 70 del siglo pasado, razonablemente ese verde con lo rojo. Pero a partir de finales de los 70, principios de los 80, divergen claramente. Según los modelos climáticos, y en ellos solamente introducimos la actividad solar, el principal factor de cambio climático, y la actividad volcánica, un factor importante. Los astrofísicos conocen perfectamente la primera y los vulcanólogos la segunda. La temperatura del planeta tendría que haber sido bastante más fresca de lo que ha sido esa parte inferior. Por lo tanto, no nos basta con los factores naturales. Cuando utilizamos los modelos de nuevo e introducimos no solamente los factores naturales, sino también las concentraciones de gases de efecto invernadero, lo que nos dan los modelos, la simulación, es esa gráfica ahora en un tono azul-violeta. Los números coinciden. La temperatura que hemos vivido en las últimas 4 décadas es la que correspondía a un clima en el que hemos introducido esos gases de efecto invernadero. Hablemos un poquito de los riesgos. ¿Se acuerdan del Katrina, que a finales de agosto de 2005 asoló el delta de Mississippi y la ciudad de Nueva Orleans? Sigue encabezando el top 10 de los ciclones tropicales en conjunto, no solamente huracanes, tifones también, más lesivos económicamente de la historia. No el más mortífero, es verdad que mató a más de 2.000 personas, pero ha habido, ¿se acuerdan del Mitch a finales de los 90 en Centroamérica? Murieron en Honduras 12.000 personas. O en el Extremo Oriente, en Bangladesh, una tormenta tropical, un ciclón tropical, mató a 300.000 personas. Pero el Katrina sigue encabezando el top 10 de los pérdidas económicas, porque afectó a un país rico, sin duda, con muchos bienes expuestos. Mientras que lo que ocurrió con el Mitch mató muchas más personas, pero de un país pobre y no tiene eco planetario como tiene todo lo que ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, miren, riesgos. Tuvimos un temporal Filomena, ¿lo recuerdan? Enero de 2021, que dejó esta imagen espectacular y otras en el corazón de Madrid. O esta imagen de satélite con ese tono azulado y blanco del hielo durante muchos días en buena parte del centro-oeste peninsular, ¿no?
Un año antes habíamos tenido en el litoral mediterráneo el temporal Gloria. Es coincidencia que sean nombres de mujeres ambos, porque ahora ya la lista va alternando nombres de varones y de mujeres. Es que alguien en una conferencia que presenté estas dos imágenes me lo preguntó y tuve que darle esta explicación naturalmente. Asoló el litoral mediterráneo, se llevó por delante algunos paseos marítimos, dejó bajo las aguas durante varios días el delta del Ebro, por ejemplo. Bien, o podemos tener en internet imágenes en el Cantábrico, en Asturias, como esta, ¿no? Bueno, muy impactante, sin duda. ¿Qué podemos decir? Siempre ha habido episodios extremos, pero ahora la ciencia afirma el calor extremo es más frecuente y más intenso. Ustedes lo han sufrido en los últimos veranos, seguro, ¿verdad? La lluvia torrencial más frecuente y más intensa. Las sequías en algunas regiones han aumentado su presencia, no en todo el planeta. Los incendios forestales más frecuentes y otros fenómenos de tipo oceánico derivados. Miren, con una visión geográfica, aquí la geografía es muy importante. El riesgo, evaluado como pérdidas materiales, económicas, de infraestructuras, pérdidas biológicas, vidas humanas, pérdida de vidas animales, etc., tiene que ver no solamente con el peligro de la naturaleza. Es evidente que un huracán de categoría 5 es potencialmente más peligroso, más riesgoso que un huracán de categoría 2. Pero la evaluación final, si consideramos el riesgo de una forma geográfica integral, tiene que ver con la vulnerabilidad de la población y la exposición del territorio. Lo podemos presentar así. Conceptualmente esto es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan del terremoto de Haití, 2010? Devastó el país, todavía no se ha recuperado. El mismo año en Chile, en Concepción, hubo un terremoto que como fenómeno, como peligro de la naturaleza fue más intenso, más importante. Pero la población haitiana era tan vulnerable, tan pobre, sin la norma sismo resistente en sus edificios, sin protección civil, que causó una debacle absoluta y mató a muchas personas, mientras que el terremoto, el gran terremoto de Concepción, produjo alguna víctima, pero Chile ha padecido otros muchos terremotos posteriormente. Hay cultura de ese riesgo, ¿no? Y la exposición del territorio, que para un geógrafo es muy importante. Hay territorios expuestos a ciertos riesgos y otros no. Suiza no es un territorio expuesto a tsunamis marinos, sin duda, ¿verdad? Esta es una concepción comprensiva, integral, geográfica del riesgo. Nos interesa mucho a los geógrafos. Bien, unas frases muy breves con unos dibujitos escolares. El gran sociólogo alemán Ulrich Beck dijo: la ocultación del riesgo lo aumenta. Si en una carretera de montaña tapamos la señal, el triángulo rojo de peligro, curva a la izquierda, estamos aumentando el riesgo del conductor de sufrir un accidente. El gobierno militar de Myanmar, la antigua Birmania, ocultó a la población la llegada de un gran tifón hace pocos años, el Nargis. Los efectos fueron terribles, más de 100.000 muertos. Lo ocultó a la población y la población desprevenida sufrió una auténtica catástrofe. La segunda, la definición o valoración incorrecta del riesgo lo aumenta. Si en esa carretera de montaña nos equivocamos y ponemos un triángulo curva a la derecha, cuando es a la izquierda, evidentemente aumentamos el riesgo del conductor de sufrir un accidente. Este es el pan nuestro de cada día de los servicios de predicción meteorológica. El predictor de guardia a las 3 de la madrugada ve aparecer una tormenta importante en su pantalla de radar. ¿Qué hace? Establece una alerta. ¿Y de qué categoría? Amarilla, naranja, roja. Se pueden jugar las vidas humanas. Depende. Hay hoy día una profusión de alertas, porque para cubrirse las espaldas se ponen alertas continuamente, pero los psicólogos y sociólogos nos dicen que eso tiene una repercusión negativa en contra de nuestros intereses, porque ante una avalancha de alertas, al final el ciudadano pierde un poco la atención. Bueno, ayer dijeron esto y por último, como geógrafos, el desconocimiento geográfico aumenta el riesgo. Si en la carretera de montaña no sabemos por dónde va a salir, aumentamos el riesgo. Mi colega en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, a veces cita este ejemplo, ¿no? Hay muy pocos ya muertos en España por inundación, pero los que ha habido eran personas que no conocían el territorio.
o visitantes ocasionales, inmigrantes, turistas, que pasaron por una rambla seca absolutamente y pocas horas después, en su viaje de vuelta, fueron sorprendidos, ¿no? Es frecuente este hecho. Bien, una proyección hacia el futuro. Hablamos de proyección climática, no predicción, que es la meteorológica para mañana, para pasado mañana. En cuanto a temperatura, miren, aquí tienen un abanico, porque depende de cómo actuemos. El clima futuro depende de nosotros. En el mejor de los casos, ojalá el planeta llegaría a final de siglo con 1,4, tocaría 1,5 y luego se quedaría en 1,4. Lo veo inalcanzable ese reto. En el peor de los casos, no me imagino un planeta con 4,5 grados más respecto a aquel periodo de referencia que antes citábamos, ¿no? Todo dependerá de qué uso hagamos de los combustibles fósiles, de cuán justo o injusto sea el planeta, etcétera, etcétera. Y en la lluvia, que tanto interesa a buena parte de España, un país con unos recursos hídricos modestos y una parte de Navarra en particular, la ribera, pues miren, en un planeta cálido hay que decir que en conjunto llueve más que en un planeta frío, porque se refuerza el ciclo del agua, más evaporación, la superficie es más cálida, más transpiración vegetal y más retorno. Estamos en un ciclo. Pero la dinámica atmosférica muy probablemente nos va a dar una imagen a finales del siglo parecida a esta. Esto no procede del IPCC, me lo cedió un investigador muy relevante, James Harrell, y entonces ven ustedes verde, azul, más lluvia, latitudes medias y altas del hemisferio boreal y del hemisferio austral, y también el Ecuador, donde ya llueve mucho. Mientras que hay dos franjas de un tono café con leche amarillo, franjas mediterráneas, subtropicales, algunas tropicales, donde todos los modelos climáticos anuncian una cierta reducción pluviométrica, entre ellos gran parte de la península ibérica que les he marcado en esta diapositiva. Muy bien. Miren, para Europa se tienen que dar una, ustedes que son comunicadores, profesores, algunos, tienen que dar una charla. Nos va muy bien esta diapositiva de la Agencia Europea del Medio Ambiente. A la izquierda, la proyección de temperatura para los últimos años del siglo actual, del siglo XXI. Todo el continente más cálido, especialmente el Ártico, como hemos dicho, y también el Mediterráneo. Para la lluvia, he añadido esta línea, el sur de Europa más cálido, perdón, menos lluvioso. Lo ven a la derecha, es la proyección pluviométrica. El sur de Europa, nuestra Europa, no podemos esperar más lluvia. Centro y norte, probablemente sí. Y algún colega mío nórdico me dice, ya llueve más en mi país. Tengo poquitos minutos y voy a acelerar algo de forma amable, porque la coordinadora me marca unos 4 minutos y medio en este momento. Bien, pueden encontrar ustedes proyecciones de temperatura siempre al alza. Para España, se anuncian veranos mucho más calurosos. No hace falta entrar en detalle en los números, pero ya ven esos mapitas de julio a agosto con un interior peninsular, diríamos, con una imagen periodística, un horno, con aumentos térmicos muy importantes. Y sobre la lluvia, en conjunto, pues una península ibérica, una España peninsular y Baleares más seca en conjunto, probablemente más hacia el sur. La imagen periodística de que el desierto avanza desde África puede tener aquí un punto de apoyo. En el ámbito local, en este ámbito, pues las islas de calor que hemos citado, que curiosamente se consideran un fenómeno bueno. ¿Por qué? Porque ahorraban calefacción en el centro de la ciudad en invierno. Hay diferencias entre el centro de la ciudad y la periferia, depende del tamaño poblacional de la ciudad, de 6-7 grados en una noche de invierno. Era considerado en los años 80, cuando empezamos a estudiarlo, un fenómeno bueno. Bien, hoy de fenómeno anecdótico se ha convertido en un nuevo riesgo climático, el plus térmico que dan las noches de verano. Lo hemos estudiado con automóviles, con sensores, como pueden ver aquí. Hemos construido nuevos mapas recientemente de temperatura de la ciudad, perfiles térmicos, el centro más cálido que la periferia, nuevos mapas, todo eso. Y utilizando, por ejemplo, el caso de Barcelona también, que tiene un aumento importante, no tanto como en Madrid, pero casi,
tuvimos que introducir un nuevo concepto, un nuevo índice en climatología. Hay uno muy conocido, noche tropical. Una noche tropical es aquella en que la temperatura mínima es de 20 grados o más. ¿Va? En el exterior, en el momento más fresco de la noche. Tuvimos que introducir otro concepto, noche tórrida, que en el lenguaje común a veces se asocia con algo festivo, ¿verdad? Pasé una noche tórrida, ya uno imagina. No, pero aquí la cuestión es más grave, más seria. Son noches en que la temperatura mínima es de 25 o más grados. Son noches terribles. Hemos hecho alguna medida indoor. ¿Qué temperatura tiene aquel ciudadano cuando entra a medianoche en su habitación, si es de un piso elevado y que mire hacia el oeste, desde donde el sol está calentando la misma durante la larga tarde de verano? 31, 32 grados, imposible dormir. Las personas mayores se debilitan y aumenta claramente la morbilidad y la mortalidad. Nos lo han dicho los médicos y los biomédicos. Aquí tienen un mapa de la Agencia Estatal de Meteorología con las noches tropicales y para Valencia con el aumento espectacular del número de noches tropicales desde el siglo pasado hasta la actualidad. ¿Y qué nos dicen esos médicos? Que en las olas de calor o las temperaturas elevadas, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o persistentes de estos tipos, cardiovasculares, respiratorias, mentales, diabetes, del sistema urinario, pues padecen mucho. Y aumenta la mortalidad, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en esos periodos, en más de un 20%, las personas afectadas por esas enfermedades, ¿no? Y sobre todo, las personas mayores que viven solas, en soledad, a menudo, nuestras madres, nuestras abuelas y abuelos, si están en condiciones de pobreza energética, que ya se ha citado aquí, esta mañana en esta mesa, padecen mucho y aumentan la morbilidad y, desgraciadamente, también la mortalidad. Es un problema, en todo caso, de salud pública. Y eso son palabras mayores. Bien, no les voy a agobiar más. Tenía aquí, es el último minuto, para Navarra, del proyecto que se ha citado, un proyecto LIFE de ADAPT-NA, de Navarra, de adaptación de Navarra. Claramente también en esta comunidad foral ha aumentado la temperatura observada y también la proyectada claramente para el conjunto de Navarra, al igual que también el futuro se entrevé con una Navarra más cálida. Y en lluvia se ha reducido un poquito, observación del promedio anual y proyección, no mucho, todavía está en el umbral de la significación, no lo alcanza. La lluvia de verano se ha reducido un poquito más en su proyección, un poquito, pero no es una reducción estadísticamente significativa. Una Navarra con una leve tendencia a la reducción pluviométrica, pero sin duda más cálida. Y si me apuran y me dicen si habrá cambio de clima en Navarra, la divido en tres partes, la Navarra atlántica y pirenaica, la Navarra central, esa Navarra del medio de Pamplona y la parte meridional. No habrá cambio de clima, aunque la temperatura será más alta en la Navarra lluviosa atlántica y en los Pirineos. Claro que la temperatura subirá, pero seguirá el mismo tipo, atlántico, oceánico, húmedo. En cambio, esta Navarra central, esta Navarra media, tiende a la mediterranización, una cierta subtropicalización. Es una Navarra que ahora es submediterránea, es fronteriza entre el clima atlántico y el Mediterráneo, se va a mediterranizar. Y la del sur, pues una cierta tropicalización, como en el resto de la península ibérica. Estas serían las tendencias del clima, entreviendo ese final, ese término finisecular. Mitigar, adaptarse, por supuesto, son estrategias complementarias, adaptarse de muchas maneras. Nuestros empresarios de las estaciones de esquí no pueden pensar ya mucho más en la nieve. ¿O es que la montaña no ofrece más que la nieve? Ofrece el excursionismo, los deportes de aventura, el libro abierto de la naturaleza, el aire puro. Y eso no tiene calendario. La montaña está abierta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, mientras que las estaciones de esquí tienen un calendario limitado. Han de convertir
las estaciones de esquí en estaciones de montaña han de diversificar la oferta. Y la última, para todos nosotros que vivimos en ciudades, la mayoría se impone el reverdecimiento, parques, jardines. Ustedes en Pamplona es una ciudad en este sentido avanzada, ¿no? Las cubiertas verdes y cubiertas blancas incluso. Podemos hablar sobre ello y sustituir el suelo duro e impermeable desde donde el agua se evacúa rápidamente por la eficacia de los sistemas de drenaje en un suelo más permeable, donde el agua de riego o el agua de lluvia permanezca sin que sea para nosotros un estorbo, porque cuando se evapore ese agua se perderá calor latente y refrigeraremos la ciudad en alguna medida. Y lo que hacen ustedes, los buenos hábitos, la movilidad sostenible y las pautas de consumo moderado. Eskerrik asko, gracias. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Cuánto aprendemos siempre contigo y a través de ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntar dudas o para dialogar. Si queréis hacer alguna cuestión, algo que no haya quedado claro, que queráis, bueno, pues profundizar sobre cualquier cuestión. Sí. Un momentito, porque por cuestiones logísticas sí que necesitamos poner el micrófono para que se pueda grabar vuestras voces en la grabación que estamos haciendo. Perdonad, ¿eh? Gracias. Sí, yo tenía una pregunta que va relacionada con el principio. Usted ha sacado el desierto del Sahara, ya lo conocía. De Arabia. Sí, del Sahara, perdón, de Arabia. Que en algunos documentales ya lo había visto, que efectivamente hay un cambio climático, pero hay una cosa que es importante. Todo lo que hemos visto en la exposición ha sido un poco el cambio climático a nivel, diríamos, superficial, de la superficie terrestre. Pero hay un cambio climático que se está dando y es importante a nivel del subsuelo, ¿no? Cómo ha estado desapareciendo el agua que es además lo que consumimos. ¿Tienen estudios de cuál es el alcance de esa desaparición de ese agua subterránea que va a crear un problema bastante importante? Sí, es sobre todo objeto, este caso, esta temática de los llamados hidrogeólogos, que estudian precisamente acuíferos, agua subterránea. Pero en el ejemplo que hemos traído aquí se ha estudiado que tiene el acuífero que da lugar a ese regadío en un lugar de clima tan extremo, por lo tanto tan exigente en agua, con temperaturas máximas que muchos días de invierno sobrepasan claramente los 40 y los 45 grados, se estima un descenso piezométrico importante y ahora se está extrayendo ya, ha sido datada, agua que llamamos fósil, que tiene una antigüedad de 30.000 años. Agua que llegó, se infiltró, percoló y llegó al acuífero hace ya 30.000 años. Eso no es sostenible. El agua que se está extrayendo para el cultivo bajo plástico, los cultivos de invernadero, en el campo de Dalías, como usted sabe, allí en Almería, es un agua que en parte procede de un acuífero importante que viene de la Sierra de Gádor, pero claro, está disminuyendo. Es un consumo, aunque, a pesar de que el regadío cada vez es más tecnológico y muchos regadíos están informatizados y proveen agua gota a gota materialmente, pero es evidente que los consumos, las extracciones de agua, en el caso de España, sobrepasan la recarga de muchos de los acuíferos y se está produciendo, como usted dice, un cambio sustancial que no vemos. Esta es la problemática, no vemos, pero que está ahí presente. Llegará un momento de final del acuífero y eso tendrá una repercusión económica muy destacada. Es muy rentable poner un tomate o un pepino en Estocolmo el día de Navidad, porque allí el clima no permite eso. Es muy rentable tener 2 o 3 cosechas al año, pero estamos esquilmando ese recurso básico. De modo que, como está oculto, no se le da toda la importancia, pero en muchos lugares es muy importante. Además, todavía hay extracciones ilegales de agua. Todavía se sabe, en la región de Murcia, por ejemplo, hay muchos pozos en que se extrae agua sin rendir cuentas de ello. Y a veces se detecta porque hay una toma de corriente que sabemos que va al motor, que bombea el agua. Está agujereada. Muchos campos de cultivo a partir de extracciones de agua que son ilegales,
que no forman parte luego del cómputo general. Por lo tanto, es un cambio sustancial en muchos lugares del planeta, pero como no se ve, se sigue extrayendo. Es una problemática seria, sí, en muchos lugares del planeta. Así es, sí. Muchas gracias por tu respuesta, Javier. ¿Tenéis más preguntas? ¿Alguna inquietud que queráis plantear? ¿Algún ejemplo cercano que estéis viviendo en vuestros pueblos, ciudades? Quisiera, Lidia, manifestarme, no sé si esto puede dar pie, a que yo no soy catastrofista, porque el catastrofismo, en mi opinión, conduce a la inacción. Si a nuestro vecino, a nuestra familia decimos no hay nada que hacer, no hará nada. Y de lo que se trata ahora es de actuar del mejor modo posible. No soy optimista, tal como está el panorama. A ver, sería de iluso ser optimista, pero hemos de ser positivos, por lo menos, positivos, proactivos para intentar actuar en la mejor línea posible.